Buenas noches a todos, ¿cómo están? Qué lindo volver a reencontrarnos y se ha venido el frío, la verdad que bien, bien frío se ha puesto. Qué lindo en este tiempo haber compartido y seguimos haciéndolo hasta que dure la cuarentena. Y la verdad que les tengo que decir que Primera Juan me ha fascinado. Ha sido un libro tan lleno de riqueza, tan hermoso, ¿no? Em, Hay cosas muy buenas que vos podés hacer con Primera Juan. Como por ejemplo, marcar con un color cuando Dios dice que Dios es o Jesús es. Como por ejemplo, Primera Juan 4:8 dice Dios es amor. Y podés marcar y vas a ver que hay muchas cosas que Dios es y que están allí. Son ejercicios muy lindos porque vamos conociendo a Dios. Y yo te animo a que si ya leíste Primera Juan al comienzo, lo vuelvas a leer completo. Es corto y te da mucha riqueza cuando vos escuchás el mensaje y leíste todo el libro completo. Así que te animo a que lo puedas seguir haciendo. ¿Qué les parece si al comenzar este culto, este domingo, podemos también encomendar esta reunión en las manos de Dios para que Dios sea quien nos hable, nos guíe y que Él pueda aplicar su palabra a nuestro corazón? Oramos. Nuestro Dios, gracias por este día que nos das nuevamente para estar juntos, compartir. Te damos gracias porque tu palabra es lo más maravilloso que hoy podemos tener, es un tesoro. Y te pedimos, Señor, para que cada día podamos tener esa voluntad, ese deseo de hurgar en ese tesoro, de buscar en la palabra de Dios la enseñanza práctica para nuestra vida, para que tus consejos puedan ser los que cambien nuestro corazón, nuestra mente, nuestras actitudes. Señor, nosotros queremos ser cristianos genuinos, hijos de Dios fieles y obedientes. Queremos apartarnos del pecado y de las cosas que te ofenden. Y por eso, Señor, te pedimos para que cada vez que tú nos hables, nos dé también el poder, la fuerza para generar en nosotros un cambio de vida, un cambio de conducta. Señor, bendice la reunión de esta mañana, que el mensaje pueda llegar a nuestro corazón, bendice el tiempo de alabanza y todo lo que podamos compartir, que sea un tiempo hermoso. Señor, te pido por cada hermano de la iglesia, algunos que están debilitados, donde Satanás ha intentado por todos los medios a lo mejor de entristecer, de deprimir, y Señor, te quiero pedir para que tú puedas levantarles, tú puedas animarles en esta mañana y que podamos pasar este tiempo difícil de pandemia y ser victoriosos. Señor, que podamos tener paciencia para esperar a que todo se pueda normalizar. Mientras tanto, que podamos ser prudentes y te quiero pedir también por aquellos que están necesitados económicamente. Te pido también por la seguridad de las personas, este tiempo donde también Satanás despierta a las personas para delinquir. Señor, te pido que tú nos guardes, tú nos cuides y que como comunidad podamos también expresar a otros acerca del amor de Dios y de la salvación de Dios. Nos ponemos en tus manos en este día. Gracias por todo lo que nos das. Te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias por contactarte con nosotros y aquí te dejamos entonces todo el programa de este domingo. Dios te bendiga. Hola, buenos días, iglesia. Qué lindo que podamos compartir nuevamente un domingo más, todos juntos. Y quería comenzar este encuentro de hoy, esta mañana, leyendo un pasaje ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo 12 hasta el 16. Y nos relata un momento en la vida del Señor Jesús. Era la última semana que estaba en la tierra antes de ser crucificado,
Él había entrado ya a Jerusalén y va al templo que había sido construido justamente para juntar a las personas para alabar, recordar, adorar a Dios. Y allí se encuentra con un cuadro muy triste porque había mucha gente que estaba haciendo negocio, estaba vendiendo cosas, aprovechándose de otros, todo en nombre de la religión del momento o de Dios. Y entonces Jesús, cuando entra al templo, dice el versículo 12, que echó fuera a todos los que vendían y compraban, y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y escucha bien esta parte, y a los muchachos, a los niños, aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, reconociendo al Señor Jesús. Ellos se indignaron, así que fueron y le dijeron a Jesús: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, y va a citar una porción del Salmo 8 que había sido escrito hacía muchos años atrás. Y les pregunta: ¿no leyeron acaso? Y les va a decir el texto que quiero que hoy pensemos en este tiempo de alabanza. De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Otras versiones dice: de la boca de los niños y de los que maman, de los que son amamantados, vos te proveíste, Dios se proveyó de alabanza. Y en este relato hay una verdad que salta a la vista. Hay muchas verdades espirituales que son captadas por un corazón sencillo. El corazón de un niño, como en este caso. Los que se percataron de que el que estaba allí era el Salvador del mundo, fueron ellos. Por eso no solamente fueron a buscar que Jesús los sanara, no solamente fueron a cuestionar la autoridad de Jesús, sino que fueron a reconocerlo. ¿Y qué te parece si hoy, en esta mañana, nos volvemos como niños? Nuestro corazón se vuelve como niño. Y nos sumamos a los niños que tenemos en casa, que tenemos en la iglesia, y podemos alabar a nuestro Salvador. La propuesta de hoy es que los niños sean los que pidan las canciones y nosotros nos vamos a sumar. Pero más allá de quién la pide y más allá de que si me gusta o no me gusta la canción, pasa por la actitud de nuestro corazón. Un corazón sencillo, preparado para reconocer a nuestro Salvador. Vamos a orar. Padre, te agradecemos porque nuevamente nos podemos congregar como iglesia en esta mañana. Prepara nuestro corazón, que realmente nuestro corazón sea como la de aquellos niños que vieron en la persona de Jesús quién era, el Salvador del mundo. Y Padre, que hoy te podamos contemplar y te podamos reconocer como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Hoy te queremos entregar estas alabanzas como iglesia, porque realmente te reconocemos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué te parece si empezamos cantando esa canción que dice: la alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús? La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. La verdadera paz está en aquel que ya conoce a Jesús.
yo soy Mili Ramírez y te quería hablar de esta canción que van a poner. Esta canción dice que si tienes una fecha muy chiquita, Dios puede hacer cosas muy grandes. Bueno, te doy un ejemplo. Yo un día mi tío me llamó diciendo que mi perro, el más grande, un golden, le había mordido la cabeza a mi gatita. Y era muy chiquita. Y bueno, no sabíamos si le había pasado algo malo, pero estaba sangrando. Entonces de ahí vimos que la llevaron al veterinario y bueno, después la dejaron internada para que no podía comer nada. Y bueno, empezamos a orar con mi mami. Muchas veces empezamos a orar, orar. Y teníamos mucha fe de que Dios podía hacer algo con ella. O nos daba, como dice un versículo, Dios siempre de algo malo saca algo bueno. Entonces, un día, como todos los días, fueron a verla y todo eso. Y bueno, cuando volvieron la terminaron trayendo. Estaba re bien, solo que estaba muy deshidratada porque tiene hijos y estaba muy deshidratada y ahí vimos que Dios había hecho, que con nuestra fe Dios había hecho eso. Y ahí les muestro quién es. Y bueno, les muestro, es ella. Está muy, muy bien y no tiene ningún fallo, nada. Fallo. No tiene ningún problema y está bien. Mira. Se llama Ámbar. Y bueno, para terminar, ya les mostré cómo estaba y de eso malo que me pasó, Dios sacó algo muy bueno. Me enseñó que teniendo fe, Dios te puede hacer todo. Bueno, besos. Si tengo una fe chiquitita, como una semillita nos puede hacer que una montaña grandota se pueda mover. Si tengo una fe chiquitita, como una semillita nos puede hacer que un problema terrible yo pueda vencer. Como una plantita que será y mi semillita un árbol será. Milagros Dios realizará si yo creo en Él. Como una plantita que será y mi semillita un árbol será. Milagros Dios realizará si yo creo en Él. Si a con mi hermana elegimos esta canción, yo no quiero ser un yo-yo, porque nos anima a poner nuestros ojos en Cristo y nunca mirar hacia atrás. Yo no quiero ser un yo-yo. Yo no quiero ser un yo no quiero ser un a veces arriba, a veces abajo, a veces a un lado,
ojos en Cristo y nunca mirar hacia atrás, y nunca mirar hacia atrás. Yo no quiero ser un yo-yo, yo-yo, yo-yo. Yo no quiero ser un yo-yo, un yo-yo, un yo-yo. A veces arriba, a veces abajo, a veces a un lado y vueltas llegarás. Yo quiero ser como una flecha, siguiendo por la senda estrecha, fijando mis ojos en Cristo y nunca mirar hacia atrás, y nunca mirar hacia atrás, y nunca mirar hacia atrás. Buen día, hermanos. Hoy vamos a cantar la canción Brilla en mí, que la aprendimos en CBN. Esta canción demuestra nuestras ganas de explicarle al mundo cuán grande y bueno es nuestro Dios. Quiero que brilles en mí, que todo el mundo pueda ver, que tu amor es siempre fiel, que tu amor es real. Yo voy a brillar por tu amor, y así el mundo sabrá que tu amor es grande. Quiero que brilles en mí, que mis amigos puedan ver, que como tú no hay otro igual, que tu amor es real. Toda mi vida es para ti, yo te la doy, voy a servir. Quiero ser una luz que brille en todo el mundo. Voy a brillar tu amor, y así el mundo sabrá que tu amor es grande. Voy a brillar tu amor, y así el mundo sabrá que tu amor es grande. La canción Los carros del faraón, porque Nos gusta la historia y también nos gusta la música. Besos, iglesia.
Buen día, hermanos. Dios los bendiga mucho. Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta mañana y esperamos que Dios pueda hablarnos a cada uno de nosotros según lo que necesitamos. Estamos en un tiempo de confusión. Cuando leemos las noticias, quizás si estuviste leyendo algo sobre el coronavirus, sobre esta enfermedad que está viviendo el mundo en este tiempo, te puede dar sorprendido, igual que a mí, la cantidad de noticias que encontramos que son inconsistentes entre sí. Quizás en algún momento leíste que el barbijo, el cubrirse la boca no era necesario, no era importante, y después escuchamos o leemos que sí, que es muy importante, que todos lo tenemos que hacer, y hoy en día es una obligación para muchos de nosotros. Así que encontramos noticias así que chocan entre sí, que son inconsistentes. Quizás en algún momento escuchamos que esta era una enfermedad que iba a matar a una gran parte de la población del mundo y era algo muy grave, y después escuchamos que quizás no es tan grave como parecía y que no hay tanta gente que va a morir. Bueno, quizás ni siquiera sabemos bien la realidad de lo que estamos viviendo. Pero sí estamos en un tiempo de confusión donde hay muchas noticias que nos llegan, quizás estamos bombardeados de noticias mucho más que antes, y eso nos puede generar confusión, nos puede generar ansiedad, nos puede generar dudas, preguntas. Algo que leí en este último tiempo es que existen también personas que son asintomáticas, es decir, personas que tienen la enfermedad pero que no manifiestan los síntomas de la enfermedad, y eso puede ser peligroso porque pueden ser personas que contagian a otras sin saber que estaban llevando la enfermedad en su cuerpo. Y esto de la confusión en la que vivimos, no solo se vive relacionado con una enfermedad, con esta situación, sino que también se vive en otros ámbitos de nuestra vida. Y pensaba en el ámbito espiritual, si no estamos también en un tiempo de confusión. Hay muchas personas hoy en el mundo que tienen quizás una Biblia como la nuestra y que se llaman a sí mismos cristianos, pero son personas que creen quizás algo bastante diferente a lo que nosotros creemos. O personas que, aún llamándose cristianos y quizás asistiendo a una iglesia, viven su vida de una forma muy diferente. Y eso también nos genera confusión, nos hace preguntarnos, ¿hay realmente una guía, un parámetro, un patrón de qué es lo que un cristiano cree o qué es lo que un cristiano vive? Esto me llevó también a preguntarme si existen cristianos asintomáticos. Puede ser que existan cristianos que lleven adentro suyo la fe, o quizás sean personas que tengan a Dios en su vida, pero que esto no se manifiesta hacia el exterior. ¿Existen cristianos asintomáticos que no muestran los síntomas de que son cristianos, de que son hijos de Dios? Bueno, estas son preguntas que nos podemos hacer y que quizás te generaron en algún momento también dudas, preguntas. Y estamos estudiando la carta de 1 Juan. Y el contexto de esta carta, que la escribe el apóstol Juan, es también un contexto de confusión. Juan en realidad escribe esta carta porque las iglesias a las que él les escribe, porque esta es una carta circular, eran iglesias que estaban pasando por un tiempo de confusión. ¿Por qué? Bueno, habían un grupo de personas que habían salido de la iglesia y que habían empezado a distorsionar la enseñanza básica del Evangelio. Habían empezado a enseñar cosas falsas, erróneas acerca de Dios, acerca de Cristo. Y estas personas no solo que habían cambiado la doctrina, sino que estaban visitando distintas iglesias en la zona y estaban intentando enseñar eso y contagiar a otras personas con esa enseñanza. Así que cuando Juan escribe esta carta, le dirige esta carta a las iglesias, a los cristianos verdaderos, que estaban recibiendo estas enseñanzas y que eso les estaba generando duda y quizás les estaba generando conflictos. Y el propósito de Juan al escribir esta carta es el afirmar la fe de estos cristianos, el fortalecer su fe, el ayudarlos a volver a estar seguros en la fe que ellos tienen. Y también él quiere darles herramientas prácticas para que ellos puedan diferenciar cuál es la verdad y cuál es la mentira. Para que ellos, al recibir a una persona que viene a traerles un mensaje, puedan lograr saber diferenciar cuál de ellos les está enseñando la verdad acerca de Dios y cuál de ellos no, cuál les está enseñando alguna mentira. Y lo que Juan va a decir ahora en el capítulo 3, que es lo que nos toca estudiar el día de hoy, es que no existen cristianos asintomáticos, no hay cristianos asintomáticos. Vamos a ver por qué, y Juan lo va a explicar con mucha claridad. Pero esta es
Este es el tema de este día. No hay cristianos asintomáticos. Juan va a desarrollarlo esto en dos partes. En primer lugar, él les va a hablar acerca de lo que un cristiano es. Esto nos refiere a la identidad. ¿Qué es lo que un cristiano es en su identidad? Pero en segundo lugar, él les va a hablar de qué es lo que un cristiano hace, lo que un cristiano practica, qué es lo que se ve de un cristiano hacia el exterior. Lo podríamos pensar en una persona que tiene la enfermedad, que tiene algo adentro suyo, y eso es lo que un cristiano es, pero también lo podemos pensar en los síntomas, lo que se manifiesta hacia el exterior, lo que otras personas ven de esa persona. Bueno, eso es lo que un cristiano hace, lo que un cristiano practica. Así que vamos a estudiar el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 10, y si pueden, si tienen una Biblia a mano, yo les invito a que puedan buscar este pasaje para poder irlo siguiendo y para que podamos estudiarlo juntos. Muy bien, vamos a empezar con los versículos 1 al 3. Vamos a leerlos y dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Juan les está dejando entender aquí cuál es la identidad de un cristiano. ¿Qué es lo que un cristiano es? Y lo que Juan les dice que un verdadero cristiano es un hijo de Dios. Esto funciona como un paréntesis en la carta de Juan. Ustedes que vienen estudiando este pasaje, la carta de Primera Juan desde antes, quizás notan que acá Juan cambia por un momento la temática de lo que viene y hace una pausa, y él va a empezar a hablarles de la identidad que ellos tienen. Él está escribiendo a iglesias que están pasando por este tiempo de dudas, y él quiere afirmar su identidad, qué es lo que ellos son. Y él les dice: ustedes son hijos de Dios, nosotros somos hijos de Dios. Y pensaba qué importante que es, cuando vivimos tiempos de duda en nuestra vida, poder recordar y reafirmar nuestra identidad. Nuestra identidad no es lo que nosotros creemos que somos, no es tampoco lo que otras personas creen que somos. Nuestra identidad, la identidad de un hijo de Dios, está definida por Dios mismo, por el Padre. Y Dios es quien dice quién nosotros somos. Esa es nuestra verdadera identidad. Nosotros necesitamos recordar quiénes somos. Cuando viene la duda, cuando viene la preocupación, cuando quizás tenemos una base que se está moviendo y eso nos genera ansiedad en nuestra vida, necesitamos volver a la palabra de Dios para que la palabra nos diga quiénes somos en Cristo. Y Juan les dice: nosotros somos hijos de Dios. ¿Y qué significa ser hijo de Dios? Bueno, Juan va a dar algunos conceptos acá que son muy interesantes. En primer lugar, él les dice que ser un hijo de Dios es una demostración del amor del Padre. Ser hijo de Dios es una demostración del amor del Padre. ¿Por qué? Juan les dice: miren cuál amor, miren el tamaño del amor, miren la calidad del amor que el Padre dio para que podamos ser llamados hijos de Dios. Ser hijos de Dios es una demostración del amor del Padre. ¿Saben por qué? Porque no era necesario que Dios nos haga sus hijos. Dios no necesitaba hacernos hijos suyos. Dios podría habernos salvado simplemente. Dios podría habernos limpiado de nuestros pecados y podría habernos quizá quitado la condenación, pero dejarnos ahí, dejarnos simplemente como sirvientes suyos. Él podría haberlo hecho y eso aún así hubiera sido muy bueno para nosotros. Pero Dios, en su amor, en su gracia, Dios eligió no solo salvarnos, sino hacernos hijos suyos, hacernos parte de su familia, hacernos cercanos a Él, invitarnos a esta relación de cercanía, de intimidad con el Padre. Así que los que somos verdaderos cristianos, los hijos de Dios, disfrutamos de esta intimidad con el Padre. Esta es una demostración del amor de Dios. Cuando pensamos en la historia del hijo pródigo, que quizás la leíste, la estudiaste en algún momento, el hijo pródigo que se alejó del padre, que decidió estar lejos de la casa de su padre y malgastar los bienes que tenía y deshonrar al padre. En un momento él se da cuenta que no tiene nada, que perdió todo y decide volver a la casa del padre, y él prepara su discurso en el camino
y está listo para decirle: Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco que me llames tu hijo, pero hazme como uno de tus empleados o como uno de tus sirvientes. Y el padre, cuando ve venir al hijo, corre, lo abraza, y antes que el hijo pueda terminar de decir lo que quiere decir, el padre le dice: acá tienes tu anillo de hijo, aquí tienes tu vestido nuevo, aquí tienes tu calzado, y hace una fiesta para celebrar que el hijo volvió a la casa. El padre hace que este hijo que venía buscando quizás un lugar de siervo para con tal de estar en la casa del padre, el padre le da a este hijo de nuevo la posición de un hijo, por eso lo reconoce como un hijo con este anillo, con el calzado, con el vestido. El padre lo reconoce y le da el lugar de hijo en la casa. Y así hizo Dios con nosotros. Nosotros no merecíamos nada de Dios, merecíamos el castigo, la condenación eterna. Y cuando Dios nos salva, no solo nos regala la salvación, la vida eterna, sino que Él nos hace hijos, nos da esta posición de privilegio. Y esa es una demostración de su amor. Qué amor tan grande que nos dio el Padre, que quiso llamarnos hijos suyos. Hermanos, somos hijos de Dios, tenemos el privilegio más grande que pueda haber en el universo. Dios decidió hacernos hijos de Él, y esto fue por su voluntad, esto fue porque Él quiso. Es una demostración de su amor. ¿Qué más significa ser hijo de Dios? Bueno, Juan les dice en el mismo versículo 1, 1 Juan capítulo 3, versículo 1, dice: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. En segundo lugar, Juan les dice que esto de ser hijos de Dios es una realidad invisible para el mundo. Juan estaba pensando en las personas que no son hijos de Dios, que no conocen a Dios, y dice que para esas personas esta realidad que nosotros vivimos es invisible. Corintios nos dice que las cosas espirituales las pueden entender las personas espirituales, pero una persona natural, una persona que no recibió la salvación, es una persona que no puede entender las cosas espirituales. Así que esta realidad que nosotros vivimos es una realidad que el resto del mundo no puede ver en nosotros, no es algo que podamos demostrar con un documento. Ahora, esta realidad es muy real para nosotros, y la Biblia nos dice que el Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Así que sí es una realidad invisible ante los ojos de las demás personas, pero es una realidad que nosotros vivimos de una manera muy fresca, es algo que nosotros realmente experimentamos en nuestra vida, y es el Espíritu Santo el que nos da esta convicción de que somos hijos de Dios. Saben que en el mundo solo hay dos categorías de personas. No hay una escala de grises desde el blanco hasta el negro. Solo hay personas que son hijas de Dios, que disfrutan de este privilegio de haber recibido no solo la salvación, sino también la adopción del Padre. Pero por otro lado, el resto de las personas que no disfrutan de esto no son hijos de Dios, y la Biblia dice que ellos son hijos del diablo. Así que no hay un lugar intermedio, no hay gente que esté en proceso convirtiéndose en hijo. Solo hay hijos de Dios o personas que no son hijas de Dios. Y qué bueno sería que pudiéramos preguntarnos: ¿de qué lado estoy? ¿Soy parte del grupo de los hijos de Dios? ¿O soy parte de los que no son hijos de Dios, que son hijos del diablo? 1 Juan capítulo 1, versículo 12, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12, dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Así que Dios nos regala esto de ser adoptados como hijos suyos, pero es un regalo, un privilegio que les da a las personas que reciben y que creen en Cristo como su Salvador. Así que, aunque no vamos a seguir desarrollando esto, me gustaría dejarte la pregunta: ¿sos un verdadero hijo de Dios? ¿En algún momento recibiste el regalo de la salvación que Dios nos da? ¿En algún momento Dios te guió a arrepentirte de tus pecados y a poder creer, poner tu fe en Cristo para tu salvación? Si es así, estás dentro del grupo de los que disfrutamos este privilegio de ser hijos de Dios. Pero si no es así, en realidad, por más que quizás hayas estado practicando una religión o haciendo un esfuerzo para ser una buena persona, quizás todavía estás en el otro grupo, en el grupo de personas que todavía no disfrutan de este privilegio de ser llamados hijos de Dios. Qué bueno poder pensar en esto y poder evaluarnos a nosotros mismos. Así que dijimos que el ser hijo de Dios es una demostración del amor del Padre. El ser hijo de Dios es una realidad invisible ante los ojos del mundo.
Y en tercer lugar, el ser hijo de Dios es una identidad progresiva. El versículo 2, 1 Juan capítulo 3, versículo 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y este versículo es muy lindo. Dice Juan: ahora somos hijos de Dios. Esta es una realidad actual. No es algo que vamos a ganar o algo que vamos a conseguir. No es el resultado del esfuerzo de toda una vida. Esto diferencia al mensaje del Evangelio de la mayoría de las demás creencias en el mundo. Porque la mayoría de las creencias dicen: por tu vida, por tu esfuerzo, Dios te va a premiar, y quizás ese premio sea que en algún momento puedas estar con Dios en la eternidad, o que puedas recibir, bendiciones de parte de Dios. Ahora, el mensaje de Dios es inverso, es al revés. Y Dios dice: yo por gracia, por un regalo, te regalo la salvación, te regalo el ser hecho hijo de Dios, y eso después nos va a producir a nosotros el vivir una vida diferente. Así que esta es una realidad que ya vivimos, ya experimentamos, no va a ser el resultado de nuestro esfuerzo, es algo que ya tenemos hoy. Hoy somos hijos de Dios. Pero hay muchas verdades y muchos elementos de la salvación que por un lado los tenemos hoy, pero por otro lado los vamos ganando en aumento a lo largo de nuestra vida. Muchos aspectos de la salvación son progresivos. Por ejemplo, Efesios nos dice que el Espíritu Santo que Dios nos da cuando creemos en Él es la garantía de que Dios va a completar la salvación, que Dios va a completar la redención de nuestras vidas. Pablo dice también en Filipenses que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a completar hasta el día de Cristo. Pablo también dice en Corintios que nuestro conocimiento de Dios hoy es un conocimiento parcial, un conocimiento como que tuviera un velo entre medio, que no nos deja todavía ver a Dios completamente. Pero cuando Cristo venga, ese conocimiento va a ser completo, vamos a ver a Dios cara a cara. Así que es algo que va en progresión. No quiere decir que nuestra salvación esté incompleta, para nada. Dios ya hizo todo lo necesario para salvarnos, Él nos dio una salvación que hoy disfrutamos y tenemos la seguridad de tenerla, pero los beneficios de esta salvación, o la forma en la que esta salvación se manifiesta, lo vamos recibiendo paulatinamente, incrementalmente. Muchos de esos beneficios los vamos a disfrutar completamente cuando estemos en la presencia de Dios, en la eternidad. Así es que, aunque hoy ya somos hijos de Dios, aunque esto es una realidad que ya tenemos, el disfrutar de esta relación con nuestro Padre es algo que va en aumento, en incremento. Y finalmente, cuando estemos en la presencia de Dios, cuando ya no tengamos este cuerpo que está afectado por el pecado, y cuando ya no estemos rodeados por un mundo que está afectado por el pecado, vamos a disfrutar de esa relación con el Padre de una forma completa, perfecta, plena. Imagínense lo que va a ser disfrutar de esa relación de intimidad de hijos con el Padre sin ninguna interrupción, sin ninguna molestia, sin el pecado que hoy en nuestra vida muchas veces nos limita nuestra relación con el Padre, genera una incomodidad de poder acercarnos a Dios con libertad. Imagínense lo que va a ser estar con Dios para siempre, disfrutando de una relación perfecta y plena. Es la bendición más grande que podamos recibir. Y esta es la esperanza que tenemos los hijos de Dios. Es algo que hoy vivimos, disfrutamos, somos hijos de Dios, pero es una realidad que va a ir en aumento y que en un momento se va a manifestar de forma plena. Y Juan dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. La bendición que vamos a disfrutar en la eternidad es algo que sabemos que va a venir, pero no podemos describir porque Dios no quiso todavía revelarnos completamente. Hay un pasaje en 1 Corintios que dice que cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, ni que aún subieron en la mente, en la imaginación de una persona, son las que Dios preparó para los que lo aman. Nadie se imagina, nadie puede llegar a imaginarse lo que Dios preparó para nosotros, para sus hijos, para los que amamos a Dios. Qué bueno pensar que el Padre está preparando estas bendiciones para nosotros en la eternidad. Esta plenitud que vamos a disfrutar en esa relación perfecta con Él. Estas bendiciones de Dios están viniendo y son una realidad, es la esperanza que tenemos. A veces quisiéramos tener las bendiciones de Dios hoy, ahora,
Pero muchas veces la vida que vivimos y las pruebas que pasamos y las dificultades nos muestran que esta no es nuestra casa definitiva. No estamos en el mundo para quedarnos, por eso esto no es el lugar en donde Dios termina de manifestar todas sus bendiciones para nosotros. Aunque es cierto que Dios nos bendice una y otra vez día tras día, Dios nos muestra su misericordia cada día, pero las bendiciones completas de Dios y esa plenitud la vamos a disfrutar con Él en la eternidad. Y qué bueno que esta sea nuestra esperanza, eso que nos hace mirar para adelante con expectativa, porque es algo que se está viniendo y que falta cada vez menos. Vamos a disfrutar de la relación con el Padre de una forma perfecta, completa, en plenitud. Esa es la esperanza que tenemos los hijos de Dios. Esto me hace preguntarme algunas cosas. Primero, ¿estoy disfrutando de ser un hijo de Dios? Dios quiso salvarme, Dios quiso rescatarme donde yo estaba, pero no solamente me dejó ahí. Dios quiso adoptarme y hacerme parte de su familia, hacerme su hijo. Dios quiso tener conmigo esa relación íntima, profunda de un padre con un hijo. Esa relación que quizás algunos experimentamos con un padre terrenal o quizás otros no, pero es una relación perfecta, una relación de cuidado, una relación de protección, una relación donde Dios nos alimenta, donde Dios nos da lo que necesitamos, una relación donde Dios satisface nuestro ser íntimamente. Esa es la relación del Padre con sus hijos. Ahora, ¿la estoy disfrutando? ¿La estás disfrutando? ¿Estás disfrutando de esto que Dios te regaló al llamarte su hijo? ¿Estás viviendo como un hijo de Dios? ¿Son tus preocupaciones las preocupaciones de un hijo de Dios? ¿Son tus deseos los deseos de un hijo de Dios? ¿Es tu alegría la alegría de alguien que ha sido llamado hijo de Dios? Yo creo que muchas veces nuestra vida está tan enfocada en las cosas temporales, terrenales, en las cosas pasajeras, en los problemas que tenemos en el día a día, o en las luchas que vivimos quizás con el pecado en nuestra vida, que perdemos de vista esta realidad gloriosa, esta realidad que nos debería llenar el alma de alegría, que debería alentarnos a seguir hacia adelante. Porque sabemos que si Dios es nuestro Padre, si el Creador del universo es nuestro Padre, Él está dispuesto a cuidar de nosotros, a acompañarnos. Él está dispuesto a darnos no solamente todas las bendiciones de la salvación, sino mucho más que viene con Cristo. La palabra de Dios dice que si Dios no escatimó a su Hijo, si Dios estuvo dispuesto a entregar a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar también con Él todas las cosas? Los hijos de Dios tenemos esta esperanza eterna de disfrutar de esta relación con el Padre de una forma perfecta, plena. ¿Está esto influenciando, se está esto viendo en tu vida? ¿Estás viviendo como un hijo de Dios? Esto es lo que un cristiano es. Un verdadero cristiano es un hijo de Dios. Esta es su realidad, esta es su identidad. Ahora Juan también les va a hablar acerca de lo que un cristiano hace. No solo lo que un cristiano es, la identidad de un cristiano, sino lo que un cristiano hace. Cómo se manifiesta esa identidad hacia afuera. Y a partir del versículo 4, Juan va a repetir una palabra constantemente. Es la palabra pecado. 10 veces entre el versículo 4 y el versículo 10 se repite la palabra pecado. Y lo que Juan va a decir en estos versículos es que lo que un cristiano hace es no practicar el pecado. Esto es lo que un cristiano hace. Un cristiano, un verdadero cristiano, un hijo de Dios, no practica el pecado. ¿Por qué Juan tiene que hablar del pecado en este pasaje? Bueno, como dije al principio, en este contexto Juan le estaba escribiendo a iglesias que estaban recibiendo enseñanzas erróneas, falsas, distorsionadas acerca de Dios. Y algunas de las cosas que estos falsos maestros les enseñaban era, por ejemplo, el pensar que alguien puede no tener pecado, que alguien puede llamarse perfecto. Entonces Juan les dice en el capítulo 1, si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Juan les dice eso, nadie puede decir que no tiene pecado, porque todos tenemos pecado, aún los hijos de Dios. Ahora, otra de esas verdades, en realidad esas mentiras que estas personas intentaban introducir en la iglesia, era el hecho de pensar que uno puede vivir como quiera, uno puede vivir de la manera que a uno le parece mejor y que eso no importa para con Dios, que no tiene relación.
que uno puede decirse un seguidor de Cristo, que uno puede decirse alguien que cree en Dios, pero que su vida uno la puede vivir a su forma, la puede vivir de acuerdo a sus propios principios. Y esa es una realidad actual también, no solamente del tiempo de Juan. ¿Cuántas personas en el día de hoy dicen, el único que puede juzgarme soy yo mismo? Yo soy quien dice lo que está bien y lo que está mal en mi vida. Nadie me puede venir a decir a mí qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Díganme si esto no es algo actual, algo que piensa o que vive la gente hoy en día. Ahora la palabra de Dios nos dice que esto es falso. Y Dios mismo nos dice qué es lo que es correcto y qué es lo incorrecto, porque Él es el que pone el parámetro de justicia. Así que Juan quiere darles a estas personas de estas iglesias, quiere darles no solo la seguridad del mensaje que ellos recibieron, sino que también quiere que ellos tengan herramientas prácticas para poder diferenciar la verdad de la mentira, para poder identificar cuando venía uno de estos maestros si su mensaje era verdadero, era de acuerdo al mensaje de Dios, a la palabra de Dios, o era falso y ellos debían rechazarlo. Vamos a ver qué es lo que dice Juan entonces acerca del pecado. En primer lugar, él va a definir qué es el pecado y por qué es que el pecado no puede tener lugar en la vida de un hijo de Dios. El versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El versículo 5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. El versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y es muy interesante lo que Juan está diciendo acá sobre el pecado. Él primero va a definir el pecado para que podamos entender por qué un hijo de Dios no puede convivir con el pecado. Él les dice que el pecado es infracción de la ley. Sería difícil para nosotros entender lo que Juan les está queriendo decir porque nuestro idioma no es el mismo que el idioma en el que hablaba o en el que escribía Juan, pero más o menos la idea que Juan está diciendo es que el pecado es no solo desobedecer las órdenes, los mandatos de Dios, que eso también es realidad, eso es pecado, pero el pecado va más allá, el pecado es ir en contra de Dios mismo, el pecado es rebeldía contra Dios. Así que cuando nosotros hacemos algo que sabemos que es incorrecto frente a Dios, no solo estamos desobedeciendo una recomendación de Dios, no solo estamos desobedeciendo un mandato de Dios, estamos yendo en contra de Dios, estamos rebelándonos contra Dios. Por eso en el versículo 8, Él les menciona al diablo, al enemigo de Dios, y dice que el diablo peca desde el principio. Y el diablo eligió rebelarse contra Dios. En su orgullo él quiso tener el lugar de Dios y él se puso en contra de Dios, en oposición contra Dios. Y el hombre cuando fue tentado en el Edén, Adán y Eva estando allí, ellos fueron tentados también a desobedecer a Dios y a rebelarse contra Dios. Eso es el pecado es rebeldía contra Dios y el diablo es un experto en pecar. Pero Juan agrega un elemento más que le da todavía más peso a lo que él está diciendo. Y en el versículo 5 él dice, saben que Él, podríamos pensar que es Cristo, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Cuando el Hijo de Dios se hizo hombre en la persona de Jesús, Jesús vino a mostrarnos el carácter del Padre. Así que Jesús nos mostró que el Padre no tiene relación con el pecado. Juan dice, no hay pecado en Él. Cuando la gente que estuvo alrededor de Jesús tuvo que ver a Jesús, ver su vida, ver cómo Él hablaba, cómo Él actuaba, encontraron que Jesús no tenía pecado. La palabra de Dios dice que en Jesús nunca hubo nada malo, ni siquiera un pensamiento de pecado en contra de Dios. Porque Jesús nos manifiesta el carácter del Padre. Y el Padre, Dios, es puro, es santo y no tiene pecado en Él. Y no solo que Cristo vino sin pecado, sino que Cristo vino a quitar el pecado. El versículo 8 dice que el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Jesús vino no solo sin pecado a mostrarnos la santidad de Dios, pero Jesús vino además a quitar o a tratar con el problema del pecado en el mundo. El Hijo de Dios tuvo que hacerse hombre para venir a tratar con nuestro problema del pecado, para poder
perdonar nuestros pecados, para poder limpiar nuestros pecados, para poder quitarlos del medio y para que podamos acercarnos a Dios. Con todos estos elementos, Juan está queriendo decir, si el pecado es rebeldía contra Dios, si el pecado es oposición contra Dios, si el pecado es lo que practica el enemigo de Dios, y si el Hijo de Dios vino sin pecado a mostrarnos que Dios es santo y vino a quitar el pecado, ¿cómo podríamos pensar que Dios puede tener relación con el pecado? Esto es algo totalmente sin sentido. El pecado es oposición contra Dios y por lo tanto Dios no puede tener comunión, conexión con el pecado. Había cristianos en ese tiempo que pensaban que ellos podían vivir con pecado en sus vidas y que eso a Dios no le importaba, como que Dios hacía la vista gorda y dejaba pasar esas cosas porque Dios se ocupaba solamente de lo que ellos creían. Y sabes que eso no es así, eso es una mentira y eso es algo que el diablo quisiera que creamos, que podemos creer una cosa, podemos decir que somos hijos de Dios, pero podemos vivir de otra forma y podemos vivir con pecado pensando que a Dios no le importa. A Dios sí le importa y el pecado no es un tema menor para Dios. No es algo que simplemente a Dios le moleste o algo que quizás a Dios le incomode en nuestra vida. El pecado es rebeldía contra Dios y el pecado destruyó la creación perfecta que Dios había hecho. El pecado hizo que Dios enviara a su Hijo perfecto a tener que morir en la cruz para poder solucionar nuestro problema de pecado. ¿Cómo vamos a pensar que el pecado entonces es algo que no tiene importancia para Dios? El pecado es muy importante para Dios, es muy grave para Dios. Por eso el Hijo de Dios tuvo que morir en la cruz para poder quitar nuestros pecados. Ese es el pecado. Juan está diciendo el pecado es algo realmente grave. El pecado es rebeldía contra Dios, es oposición contra Dios. Y por eso nadie podría decir que puede vivir con pecado y que puede llamarse hijo de Dios. Ahora, ¿cuál es la relación de un hijo de Dios con el pecado? Sabemos que el pecado entonces es algo malo, es algo que Dios no solo le molesta un poco, sino que es algo que Dios odia, es algo que está en contra de Dios. ¿Cuál es entonces la relación de un hijo de Dios con el pecado? Bueno, es muy interesante cómo Juan lo va a tratar a este tema. El versículo 6 dice así: todo aquel que permanece en Él, que permanece en Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Esta es una frase muy directa, no tiene vueltas. Juan les dice, todo el que dice que permanece en Él, todo el que permanece en Cristo, no peca. Y eso, si lo leemos y no le prestamos mucha atención, podemos pensar que es algo diferente a lo que Juan viene diciendo antes. Porque en los capítulos anteriores Juan les dice, por ejemplo, que el que dice que no tiene pecado está mintiendo, porque en realidad todos tenemos pecado en nuestra vida. Juan les dice también que si alguien pecó, puede arrepentirse y puede confesar sus pecados, y Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así que Juan primero les dice que los cristianos tenemos pecado y necesitamos tratar con el pecado, confesarlo. También les dice que Jesús es nuestro abogado ante el Padre para cuando nosotros pecamos. Eso es lo que Juan viene diciendo. Y ahora, de un momento al otro, Juan dice, si alguien está en Cristo, no tiene pecado o no puede tener pecado. ¿Cómo puede ser entonces que Juan cambia lo que viene diciendo? Bueno, en este pasaje, en el capítulo 3, Juan está hablando de algo específico. Él está hablando de la práctica del pecado. Juan está hablando de un estilo de vida. Está hablando de un carácter o de un modo de vivir. Él está describiendo una acción continua. No está describiendo simplemente a alguien que cae en un pecado específico, sino a alguien que vive en pecado. Alguien que continuamente peca y que el pecado en su vida ni siquiera le genera el arrepentimiento y ni siquiera le genera la confesión a Dios o la intención de cambiar ese pecado, de vencerlo. Alguien que vive así, alguien que vive deliberadamente en pecado, alguien que vive en rebeldía contra Dios, en oposición a Dios, no puede pensar que es un hijo de Dios. Al contrario, la Biblia nos da claridad y seguridad de que el que vive así en pecado puede tener la tranquilidad de que es un hijo del diablo, porque el diablo es el que peca y es el modelo de las personas que eligen vivir en pecado. Un escritor dice que un cristiano puede caer en pecado,
pero nunca va a caminar en el pecado. Ahora, en la práctica, esto a veces nos genera confusión. Bueno, ¿cómo sé si mi pecado es simplemente una caída o si mi pecado es una práctica? Y la verdad que eso es algo que a todos nos genera muchas veces confusión. Yo también he pasado por tiempos en mi vida en los que luchaba con un pecado y caí en ese pecado y después me sentía mal y me arrepentía y le pedía perdón a Dios y tenía realmente la sincera intención de vencer y le pedía ayuda a Dios para esto, pero al tiempo volví a caer en el mismo pecado y el ciclo volvía a empezar y me arrepentía y volví a Dios. Y cuando estamos en tiempos así en nuestra vida, seguramente se nos genera la pregunta, ¿seré que soy un hijo de Dios? ¿Seré que estoy realmente practicando el pecado? ¿O será que esto es simplemente una lucha, pero soy un hijo de Dios que no está en esta práctica del pecado? Bueno, quizás es difícil para nosotros poner reglas, poner conceptos humanos para diferenciarlo. Pero ¿qué podemos tener en cuenta cuando pensamos en un hijo de Dios? Un hijo de Dios es una persona que cuando cae, cuando peca contra Dios, Dios mismo en su vida, el Espíritu Santo, va a producir en él un arrepentimiento, va a producir en él un dolor real, sincero, de corazón, no solamente un dolor por las consecuencias del pecado, sino un dolor por haber pecado, por haberle fallado a Dios. Y ese dolor va a llevar al arrepentimiento. El arrepentimiento es el reconocer que hicimos algo en contra de Dios, pero es también la convicción de que no queremos repetir eso. Es la convicción y la decisión de cambiar eso en nuestra vida. Y un verdadero cristiano también va a tomar pasos reales, pasos consistentes para alejarse del pecado. Esto puede llevar tiempo en la vida de una persona hasta que quizás sea libre de una atadura con el pecado, algo que arrastra desde antes de haber conocido a Dios. Pero un verdadero cristiano no va a permanecer en este ciclo indefinidamente. El pecado no puede ser para un cristiano algo habitual, algo que ya no le genere ningún tipo de arrepentimiento. Un verdadero cristiano, después de caer, después de pecar, va a arrepentirse, va a confesar su pecado con sinceridad y va a buscar con Dios la fortaleza para poder tener victoria sobre ese pecado. Eso quizás es algo que diferencia a alguien que es un hijo de Dios y que está luchando con el pecado, y alguien que no es hijo de Dios y que simplemente vive el pecado como algo habitual, como algo normal, algo deliberado, algo que no le genere ningún tipo de arrepentimiento. Así que Juan les dice con claridad, el que permanece en él no peca. El versículo 7 dice, hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo como él es justo, pero el que practica el pecado es del diablo. Juan está marcando una diferencia muy clara. Él está poniendo blanco sobre negro para poder ayudarlos a ellos, a estos cristianos, a diferenciar quién es el que realmente es un hijo de Dios. Así que el que es hijo de Dios no practica el pecado. Esto me hace acordar a cómo Jesús hablaba de este tema. Jesús les decía, por ejemplo, a sus discípulos, ustedes van a conocer a una persona por sus frutos. Él les decía, no puede un árbol bueno dar frutos malos, y no puede un árbol malo dar frutos buenos. Eso sería inconsistente, no puede pasar. No puede un espino dar uvas, no podemos cosechar uvas de una espina, decía Jesús, o podemos tener higos de los abrojos. No puede el pasto darnos una fruta que podamos comer como el higo, porque simplemente su naturaleza, su esencia produce un fruto diferente. Así es como Jesús lo enseñaba con esa claridad. Cuando alguien tiene la identidad de un hijo de Dios, no puede producir una vida de pecado, no puede, es inconsistente. Y saben que esto no está expresado de una forma de amenaza. Lo que Juan no quiere decir es, vivan como cristianos para que sean hijos de Dios. Juan no les dice, no practiquen el pecado porque si no, no van a ser hijos de Dios. Es justamente al revés, él les dice, como son hijos de Dios, ustedes no van a practicar el pecado. Y si alguien no es hijo de Dios, va a practicar el pecado. Así que esto no nos lleva a la conclusión de querer esforzarnos para no tener pecado en nuestra vida, para ser llamados hijos de Dios. Justamente la gracia de Dios es lo contrario a esto. Dios,
cuando nosotros no merecíamos nada, cuando éramos enemigos de Dios, alejados de Dios, Él nos regala la salvación, Él nos da algo que no merecemos, y eso, esa realidad, esa identidad que tenemos, va a producir naturalmente en nosotros una vida que se aleje del pecado, que rechace el pecado, que no puede practicar el pecado como algo natural en la vida. Así que un verdadero hijo de Dios no practica el pecado. Un hijo de Dios no está dispuesto a convivir con el pecado. Esto puede llevarte a dudas, quizás a preguntas, y está bueno que puedas preguntarte, que puedas pensar, que puedas preguntarle también a Dios sobre este tema. Yo quisiera decirte con sinceridad, como lo dice Juan, que si en tu vida el pecado es la normalidad, si en tu vida hay una práctica constante del pecado y no hay la manifestación de Dios en tu vida, de esto de tener arrepentimiento, de esto de tener el arrepentimiento real, que es el que busca el cambio, el que busca la victoria, es muy posible que no seas un hijo de Dios, que simplemente se estaba luchando por ser mejor, luchando por cambiar cosas en tu vida, pero no tenés la esencia, no tenés la identidad, que es lo que produce realmente estos frutos. Así que qué bueno sería analizarnos con este pasaje, con la palabra de Dios, y ver si en realidad somos hijos de Dios o no. Ahora quizás estás luchando con el pecado y quizás el enemigo también pone dudas en tu mente y te hace pensar, bueno, ¿cómo puede ser que vuelvas a pecar, que vuelvas a caer en lo mismo? Y también quisiera decirte que si sos hijo de Dios y que si tenés esta convicción del pecado y si tenés este arrepentimiento, la promesa de Dios sigue siendo que si confesamos nuestros pecados, si confesamos con sinceridad que hemos fallado, que hemos ofendido a Dios, Dios sigue siendo fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda nuestra maldad. Dios te sigue perdonando. El perdón en Dios es infinito, Dios no tiene límite en su perdón, así que Dios está dispuesto a perdonarte aun cuando volviste a fallar en lo mismo. Si realmente tenés arrepentimiento, si realmente tenés esta convicción de haber fallado a Dios y tenés la convicción también de querer buscar un cambio, de querer que Dios te ayude a tener victoria sobre ese pecado, Dios promete que Él es fiel y justo para perdonarte. Un hijo de Dios no practica el pecado, no puede vivir con el pecado como algo habitual en su vida. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el hijo de Dios no practica el pecado? Bueno, Juan sigue diciendo, el versículo 9, que todo el que es nacido de Dios, todo el que es hijo de Dios, no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esta palabra simiente se usa para hablar de la descendencia. Cuando se habla en la Biblia de la simiente de Abraham, se está hablando de la descendencia de Abraham. Y el pensar en la simiente de Dios nos lleva a pensar en que los hijos de Dios, como Juan mismo lo explica en el Evangelio, son las personas a las que Dios les dio un nuevo nacimiento, y eso es algo que produce el Espíritu Santo. Es como volver a nacer, pero no nacer de un nacimiento físico, como el volver a entrar en la panza de nuestra madre, ¿no? Es haber nacido de nuevo espiritualmente. Y cuando Dios nos da esa vida nueva, cuando Dios nos da la regeneración, nos hace una nueva persona, una nueva criatura, Dios pone en nosotros su simiente, su esencia. Lo podríamos pensar como su sangre o su ADN. Dios nos da parte de su identidad y eso lo hace por medio de su Espíritu. El Espíritu Santo empieza a vivir en la vida de una persona que nació de nuevo. Los hijos de Dios tenemos al Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Y sabes que esto es lo que permite que un hijo de Dios no conviva con el pecado. Un hijo de Dios no solo que tiene el deseo de agradar al Padre, que tiene el deseo de alejarse del pecado, sino que un hijo de Dios tiene la capacidad, tiene la fortaleza que se le da el Espíritu Santo para tener victoria sobre el pecado. Esto diferencia a un hijo de Dios de alguien que no es hijo de Dios. El que no es hijo de Dios simplemente lucha con cosas que quiere cambiar en su vida, pero no tiene la capacidad de vencer eso. El hijo de Dios tiene la capacidad de hacerlo porque tiene el Espíritu de Dios viviendo en su vida. Qué bendición que tenemos los hijos de Dios,
que tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la identidad de Dios puesta en nosotros, y eso nos ayuda a alejarnos del pecado. Por eso un hijo de Dios puede vivir en su vida sin practicar el pecado, porque Dios nos da la capacidad de hacerlo. Ahora, los hijos de Dios no solo que se alejan del pecado, que buscan vivir una vida sin pecado, sino que también los hijos de Dios van a buscar practicar la justicia. Y el versículo 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El versículo 7 decía también: el que hace justicia es justo, como Él es justo. Así que los hijos de Dios se manifiestan su identidad hacia el exterior, no solamente en que rechazan el pecado, sino también en que van a practicar la justicia. ¿Y qué es el practicar la justicia? Bueno, es hacer las buenas obras que Dios tiene preparadas para que nosotros hagamos. Juan va a hacer énfasis en los versículos que siguen, que los hijos de Dios se manifiestan en su amor hacia los demás, especialmente hacia los hermanos, hacia los otros hijos de Dios. Así que un verdadero hijo de Dios va a manifestarse en su práctica de la justicia, en su amor hacia los demás, en buscar el bien de los demás, en mostrar su amor de forma práctica hacia los demás. Este es un verdadero hijo de Dios, alguien que rechaza el pecado, alguien que busca limpiar el pecado en su vida, alguien que busca dejar de practicar esas cosas que saben que están en oposición contra Dios, pero alguien que busca además practicar la justicia y mostrar su amor en forma práctica hacia los demás. Juan les estaba dando herramientas prácticas para poder diferenciar a un verdadero cristiano de alguien que dice que sigue a Dios pero que no es realmente un hijo de Dios. Y eso nos ayuda a nosotros también para primero analizar nuestra propia vida y poder preguntarnos: ¿soy realmente un hijo de Dios? Pero también nos permite evaluar a otras personas y evaluar otras enseñanzas, no como simplemente jueces, pero sino para poder saber si lo que alguien nos enseña o si la verdad que escuchamos es una verdad que está de acuerdo a la palabra de Dios o no. Cuando alguien venga a enseñarnos, podemos analizar si esa persona manifiesta en su vida los frutos de un verdadero hijo de Dios o no. Yo quisiera terminar con un versículo que lo pasamos por alto al principio, el versículo 3, que también nos habla de la relación de un cristiano con el pecado. El versículo 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿De qué esperanza le está hablando Juan? Bueno, esto es lo que mencionamos al principio, y es la esperanza de que tenemos los hijos de Dios, de que cuando Cristo se manifiesta nosotros vamos a ser transformados a la imagen de Cristo, nuestro cuerpo va a ser glorificado, nuestra vida va a ser purificada completamente y vamos a poder disfrutar de esta relación perfecta con Dios, plena, que nos va a dar esta satisfacción que anhelamos en esta vida pero que aún no completamos, porque Dios está en nuestra vida y Dios nos llena, pero aún queremos más, y esto que deseamos y anhelamos lo vamos a disfrutar en la eternidad, cuando tengamos esta relación perfecta con Dios. Esta esperanza que tenemos los hijos de Dios produce un efecto práctico hoy en nuestra vida, y es el efecto de purificarnos. Esto nos da algunas enseñanzas en nuestra vida. Primero, ninguno de nosotros, por más tiempo que tengamos de cristianos, llegó aún a la meta de la santidad perfecta en la práctica. Todos aún luchamos con el pecado. Todos, desde el más pecador de los hijos de Dios hasta el que parece más perfecto, aún está luchando con el pecado en su vida y aún está en un proceso de santificación. Todos estamos en esta carrera, en este esfuerzo por ser cada vez más santos, más perfectos delante de Dios. Todos estamos en esta lucha. Nadie todavía llegó a la meta. Ahora este versículo nos habla de la motivación. ¿Qué motiva a un hijo de Dios a buscar la santidad? ¿Qué nos motiva a luchar con el pecado? Bueno, es la esperanza que tenemos en Cristo. ¿Por qué la esperanza nos purifica? Porque los hijos de Dios, lo que deseamos, lo que anhelamos, es disfrutar de esta relación perfecta con el Padre. Esto es lo que le da plenitud a nuestra vida. Y eso que disfrutamos hoy como un anticipo, es algo que vamos a disfrutar de una manera plena, que es indescriptible y que ni siquiera tenemos revelado cuáles son esas bendiciones que vamos a disfrutar con el Padre en la eternidad. Pero esta esperanza nos hace
ver que hoy necesitamos trabajar con el pecado en nuestra vida. Necesitamos permitirle a Dios que nos limpie más y más. Y esto es algo que es un producto, es un efecto en el que participan tanto Dios con su poder en nuestra vida como nosotros mismos. Esta santificación implica el trabajo de Dios por un lado, porque Dios es el que nos santifica, pero también implica el trabajo de nuestra parte, porque la Biblia nos habla en muchos versículos de cómo nosotros tenemos que dejar lo impuro, que dejar el pecado en nuestra vida, que abandonarlo, que luchar contra esas cosas. Así que es algo en lo que Dios nos capacita, Dios nos da el poder por su Espíritu Santo para luchar, pero por otro lado es algo que nosotros tenemos que trabajar en nuestra vida, dándole lugar a Dios para que Él nos santifique, para que Él nos purifique. Y yo quisiera recordarles esta esperanza que tenemos los hijos de Dios. Estamos caminando hacia una esperanza perfecta, estamos caminando hacia la bendición más grande que una persona se pudiera imaginar. Es la bendición de estar en la presencia de Dios y disfrutar esta relación con Dios perfecta. Ahora hoy, en este año, en el 2020, en la realidad en la que vos vivís, esta esperanza puede ayudarte a luchar con el pecado. Cada vez que rechazas el pecado en tu vida, estás dándole lugar a Dios y estás disfrutando de una relación, de una intimidad más perfecta con Dios. Por el contrario, cada vez que le das lugar al pecado en tu vida, estás rechazando a Dios y estás diciéndole a Dios, Dios, yo tengo cosas mejores que vos. Yo tengo formas de satisfacer mi vida que son mejores que vos. La forma en la que hoy tratamos al pecado es la forma en la que también acercamos nuestra vida a Dios o nos alejamos de Dios. Y esto no implica que dejamos de ser hijos de Dios, pero sabes que hay hijos de Dios que disfrutan de la intimidad con el Padre de una forma mucho más cercana, mucho más real. El pecado y el rechazar el pecado es lo que va a permitirte y lo que va a permitirme disfrutar de esta intimidad con el Padre. Así que yo quisiera recordarte esta esperanza. Tenemos la esperanza de un día disfrutar de la presencia de Dios. Y esta esperanza tiene que hacerte rechazar hoy el pecado en tu vida. Cuando te toque esta semana luchar con pensamientos, luchar quizás con esas cosas que te cuesta dejar de práctica, quizás vicios, quizás cosas que nadie más conoce, qué bueno que puedas pensar en la esperanza que tenés como hijo de Dios, la esperanza de disfrutar de la presencia de Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle al Padre que nos ayude a vivir como hijos de Dios. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra. Gracias también por la identidad que nos diste como hijos tuyos. Gracias por mostrar tu amor para con nosotros, haciéndonos hijos. Gracias porque esto es algo que no merecíamos. Es una realidad que nos regalaste y es algo que nos motiva a vivir nuestra vida como verdaderos hijos tuyos. Ayúdanos, Padre, a que esta identidad pueda manifestarse en una vida de santidad, en una vida que rechace el pecado, en una vida que realmente demuestra que somos hijos tuyos. Ayúdanos a mostrar esto no solo en nuestro rechazo del pecado, sino en buscar lo que es bueno, en buscar el amor a nuestros hermanos, en buscar el practicar la justicia. Ayúdanos, Padre, en la lucha que cada uno de nosotros mantiene con el pecado. Gracias por tu vida en nosotros, gracias por la identidad que nos diste. En el nombre de Jesús. Amén. Soy yo para que el Rey me acepte. Encontró y me hizo su amor. Su amor.
¿Por qué? La veo bien, Victoria. Es ella. Está muy bien y no tiene ningún fallo, nada. Fallo. No tiene. Elegimos los carros del faraón porque nos gusta la canción, nos gusta cuando hacemos las señas y también nos gusta recordar la historia de Moisés. Los carros del faraón. Te mandé este video porque mi papá me estuvo jodiendo de que te lo mande y no podía no mandártelo. Así que no voy a hacer lo que me dijo el papi, pero no me acuerdo. Entonces te voy a mostrar mis títeres. Mira. Es así. Unos ojitos. Vamos, para un cachito que llegue. ¡Chuba la mar! ¡Venís a aplaudir! Dale. Vamos de vuelta.